Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Este tema del que vamos a hablar es un tema de alto voltaje espiritual, pero es un tema necesario que se hable de esto en las iglesias y en general la Iglesia de Cristo. Entonces, como siempre, empecemos con una oración. Gracias, Señor, por el infinito privilegio de poder compartir tu palabra y sobre todo, Señor, generar conciencia en el pueblo de Dios sobre este tema tan importante, Señor, y tan grave a tus ojos, Señor, que es el aborto, Señor, y la infamia que está sucediendo en este mundo y en Colombia en este momento sobre este tema, Señor. Te pido que el pueblo despierte, Señor. Te pido que pongas el día de hoy propósitos en los corazones de cada uno. Te pido, Señor, que quites los velos, que retires todo pensamiento que no esté sometido a la obediencia a Cristo, pensamiento que haya sido plantado, ya sea en las universidades, en los colegios, en los círculos sociales, Señor, y que no esté sometido al señorío de Cristo. En el nombre de Jesús lo quitamos, lo retiramos de las mentes de las personas que van a escuchar esta enseñanza, Señor. Y de nuevo te agradezco y te pido que abras las mentes de las personas que van a escucharla. En el nombre de Jesús, amén. Sí, bueno. Entonces, el día de hoy, la enseñanza del día de hoy se llama Dicen que no son personas. Y básicamente esta enseñanza es como una versión ampliada de lo que yo compartí el día de ayer en el foro. Entonces, ayer estuvimos 75 organizaciones y personas de la causa Provida, y también estuvieron 15 organizaciones que representaban a los que están a favor del aborto. Estuvimos en el foro de la senadora Esperanza Andrade, que está proponiendo un proyecto de ley para reformar el Código Civil en sus artículos 90 y 93. Básicamente, ¿cuál es el objetivo? Pues reconocer la existencia legal de las personas desde la concepción misma. Hoy en día se dice que la persona tiene existencia legal en el momento en que nace, pero no está iniciando en el momento de la concepción. Entonces, es muy importante que esta reforma se haga en el Código Civil, porque realmente es la piedra angular de la lucha pro vida que tenemos todos nosotros. Digamos que de frente no hablamos del aborto ni la IBE en el proyecto de ley, pero realmente es la piedra angular. Preocupante por la intervención, algunas intervenciones de esas 15, pero nos preocupó precisamente la intervención del procurador delegado para la infancia y la adolescencia, Virgilio Hernández Castellanos, y quisiera compartir lo que él dijo. Obligar a la mujer a ser madre es imponer una identidad, un rol en la sociedad, cosificar a la mujer equiparándola a un útero, tratarla como medio y no un fin en sí misma. Es interferir de manera extrema en el ámbito de la libertad personal, necesario para llevar una vida plena, es retroceder en la protección y garantía de los derechos de la mujer. Es afectar su dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Es perpetuar una forma de esclavitud al impedirle el dominio de su propio cuerpo. Entonces, cuando uno escucha a un funcionario público que además supuestamente es un procurador delegado para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres, uno queda muy preocupado y uno dice, o sea, ¿qué pasa con lo que está sucediendo actualmente, que tenemos personas con este nivel de ideología en cargos totalmente claves para el futuro de esta causa? Y cuando uno lee esto, uno dice, este es el discurso de este mundo, ¿cierto? Porque ¿cómo así que esto, o sea, están haciendo parecer que el embarazo es como una carga, es una esclavitud, y la maternidad también es una esclavitud? Y uno dice, pero a ver, la mujer que queda embarazada, ¿acaso no tuvo relaciones sexuales de manera voluntaria? Realmente los casos de violación, cuando uno mira el aborto, no son ni el 1% en Colombia. Entonces uno dice, pero todas las que participaron de esto, pues lo hicieron de manera voluntaria. El problema es que la filosofía de este mundo es no aceptar las consecuencias de nuestros actos. Es preferible acabar con la vida de un inocente que yo asumir lo que hice, ¿sí? Entonces, reflexiones. Como mujeres, las que estamos acá, ¿estamos de acuerdo con este funcionario y con estas palabras? ¿Sí? ¿Esta persona nos representa como mujeres?
Y si no lo hace, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a quedar manicruzadas? Y también los hombres que son pro vida, que me están escuchando. Y también la invitación es a que aquellos que tengan los perfiles adecuados comiencen a tomar posición en estos cargos del gobierno que son tan importantes y tan críticos para la extensión del reino de los cielos. ¿Qué opina Dios de los hijos? Vamos a mirar si Dios opina lo mismo que el procurador. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero. Son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. O sea que yo, de la lectura de este versículo, entiendo que para nosotros los cristianos y los que amamos a Dios, los hijos son una bendición. No son lo que él está diciendo, que es que tener hijos es uno ser un esclavo. Es que ese es el problema de la narrativa que están manejando. Y lo peor de todo es que uno escucha chicas, incluso de universidad y de la iglesia, diciendo que no quieren tener hijos porque no, que ellos quieren llevar a cabo sus sueños y que los hijos son más o menos como un estorbo. Y escuchar a una cristiana hablando así es muy triste, ¿sí? Entonces, eso demuestra el nivel de colonización que tienen estas personas sobre nuestros chicos. ¿Qué opina Dios de la fornicación? También aquí hay que ser súper claros, ¿sí? Porque Dios a mí no me acompaña en estas aventuras. O sea, que yo quede embarazada y luego aborte, esto no es el plan de Dios. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. O sea, él dice, no estoy de acuerdo con que tengas relaciones sexuales por fuera del matrimonio. No estoy de acuerdo y no es mi plan para ti. Y miren esta. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, el plan de Dios es que nosotros tengamos un marido, un esposo, y con él tengamos realmente los hijos y tengamos relaciones sexuales, solamente con el esposo. Entonces, ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios para las personas. ¿Y qué opina Dios de aquellos que promueven las ideas progresistas, como este señor? Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, son este tipo de personas, están perfectamente retratadas en Romanos 1:22. Y en el foro, una excelente noticia y que fue realmente un éxito el foro, es que éramos 75 organizaciones pro vida versus 15 pro aborto. Miren, realmente yo creo que esas son más o menos las proporciones. O sea, la mayoría de Colombia es pro vida y hay gente que está realmente interesada en defender la causa. Pero acá hay una frase célebre del foro y es: el derecho a la IVE, o sea, el derecho al aborto, es tan falso como católicas por el derecho a decidir. O sea, ambas cosas son un engaño. O sea, el derecho al aborto no existe, el derecho a la IVE no existe, y tampoco existe algo que se llama católicas por el derecho a decidir. Hubo una señora que se hizo llamar de esta organización y su punto era que todo lo que ella escuchaba era religioso y que esto era un estado laico. Y lo único que habíamos hablado en ese momento era solamente el tema de la ciencia, el tema de la genética. Habló un doctor que hace operaciones dentro del vientre y ella dijo que eso era religión. Entonces, y se hace llamar católicas por el derecho a decidir. Entonces, para que veamos que Satanás siempre ha sido un engañador, ¿no? Y desdibuja absolutamente todo, es un imitador, pero es una mala copia. Y entonces mi punto, el que yo compartí en el foro ayer, es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. O sea, la humanidad ya pasó por un momento, ya ha pasado por momentos así de oscuros, como la defensa del aborto. Y, por ejemplo, ha sido todo lo que tiene que ver con el holocausto nazi y con la esclavitud.
Curiosamente, en la humanidad han existido este tipo de personas, grupos de la población, que un grupo superior, se hace llamar superior, dice que ellos no son personas o son inferiores, ¿sí? Y esto pasó con los esclavos, que finalmente lograron abolir la esclavitud en el siglo XIX, más o menos en 1833 en Inglaterra, y de ahí siguieron los demás países. Y el holocausto nazi. Recuerden que Hitler decía que los judíos eran inferiores, y con este tipo de argumentación, él además era súper admirador de Nietzsche, y uno ve que todo esto está fundamentado con esos filósofos como Darwin, el mismo Malthus, que posiblemente no era su intención inicial hablar de estos temas, pero termina siendo soporte para este tipo de infamias en contra de la humanidad. Hitler era un admirador del discurso de Nietzsche, y por eso fue que él comenzó a decir que los judíos eran una raza inferior, y logró convencer a toda la población que lo mejor era eliminarlos, ¿sí? Y también a raíz de lo que pasó con el holocausto nazi, fue que surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un recordatorio para la humanidad que jamás esto podía volver a suceder. El asunto es que a los abortistas se les olvidó todo lo que pasó, o sencillamente están usando estas ideas de nuevo, y lo peor de todo es que la gente no las reconoce otra vez, ¿sí? Que otra vez vienen con el mismo disfraz. Y entonces les voy a demostrar cómo es el disfraz. Que los mismos argumentos que usaron los que estaban a favor de la esclavitud son los que están usando los que están a favor del aborto. Entonces, ¿qué se decía con respecto a los negros? ¿Sí? De hecho, esto es muy bonito porque esto fue unos medallones, acá a mano izquierda, fueron unos medallones que crearon para la causa abolicionista. O sea, los que querían que se acabara la esclavitud comenzaron a hacer una campaña para ir tumbando los engaños, ¿sí? Y esto fue todo el mundo andaba con estos medallones. Y dice, ¿acaso no soy un hombre? ¿Acaso no soy tu hermano? Dice el medallón. ¿Qué decían de los negros en esa época? Y lo habían dicho durante mucho tiempo, que no eran personas, que no tenían derechos, que su amo podía hacer lo que quisiera con ellos, es decir, podía matarlos, abusarlos, torturarlos, y nadie le iba a hacer ningún reclamo. Decían además que estaban mejor como esclavos que libres en su estado natural en África, o sea, que era mejor que fueran esclavos, ¿sí? Además decían, y esto es muy derivado de las ideas como de Nietzsche y todas estas cosas, que tenían un umbral del dolor más alto que los blancos, o sea que podían aguantar más trabajo y más maltrato y no les dolía. Que su inteligencia era menor a la de los seres humanos, claro, porque si no eran considerados personas, entonces eran como una especie como de animal o algo así parecido, entonces que su inteligencia era menor a la de los seres humanos. Y decían además, es que la esclavitud es tan vieja como la humanidad, ¿por qué vamos a eliminarla ahora? Si ya pues es algo tan antiguo, es muy difícil cambiar las leyes, la verdad no vale la pena hacerlo. Y también decían que sin esclavitud no funcionaba el imperio británico. O sea, que la fortaleza del imperio estaba basada en la esclavitud. Y esto lo compartían en el Parlamento inglés. Y a esto fue que se enfrentó William Wilberforce, que yo creo que alguna vez les he hablado de él, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, que hizo mucho, mucho por la causa abolicionista. Fue él el que realmente la encabezó en el Parlamento inglés. En el caso del aborto, en el caso de los niños no nacidos, más conocidos como naciturus, ¿sí? Se dice que no son persona hasta el momento del parto, o sea que solamente yo me vuelvo persona en la medida que ya ocurre el parto, cuando estoy afuera del vientre. Antes no tengo derechos legales. Dicen que solamente es sujeto de protección si la madre lo quiere. Y no importa la opinión del padre, porque ya hemos tenido varios casos que el papá sí quiere que el niño nazca, pero la mamá con un embarazo de 7 meses de gestación se va a Profamilia y allá lo matan y no hay nada que se pueda hacer. Y esto es algo que toca cambiar, hay que cambiarlo en la legislación. Se dice que la mujer puede abortarlo aún faltando días para el parto, y en Colombia esto está sucediendo. La gente cree que los bebés que se abortan son chiquiticos, no. Son perfectamente viables por fuera del vientre. Alrededor, o sea, por encima de las 22 semanas un niño puede sobrevivir fuera del vientre. Que solamente son un conjunto de células y que además en los manuales de la IBE se dice que es el producto de la concepción. O sea, no lo pueden deshumanizar más.
Dicen que es mejor que no nazcan, esto es una falsa misericordia, que es mejor que no nazcan porque van a sufrir en esta sociedad que no los quiere y los va a maltratar y que fijo los van a abusar. Entonces que mejor no nazcan. O sea, igualito, si se dan cuenta que el discurso es igualito al que soportaba la esclavitud. Además dicen que no sienten dolor y esto es falso. Ellos sienten dolor y cada vez se va intensificando más a partir de la semana 7, ¿sí? Lo peor de todo es que el Estado está financiando la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, que ya hemos hablado de eso, que la palabra es absurda, es un eufemismo, en minorías étnicas, venezolanos, prostitutas, comunidades de escasos recursos, o sea, lo está pagando con dineros del sistema de salud. Además dice que si no permitimos el aborto, igual lo van a hacer las mujeres en sitios clandestinos o inseguros y se van a morir ahí. Entonces, que preferible que eso no pase. Esa es la manera en que lo están soportando, pero es muy parecido a los argumentos que les acabo de explicar sobre la esclavitud. Y además las feministas sí que hablan de esto, es que ya tenemos la sentencia C-355 del 2006 y eso es como si no se pudiera tumbar. O sea, ya es un derecho adquirido y no se puede tumbar. Y además dicen es que no podemos traer más pobres al mundo, más aún si su mamá no los quiere, como si no existiera la adopción, ¿sí? O sea, borrado del mapa la adopción. Y aquí decimos, bueno, ¿y cuándo empieza la vida? Entonces, la vida empieza en el momento de la concepción. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, miremos algunas imágenes porque siempre están diciendo que es un montón de células, un montón de coágulos de células. Y aquí, ¿qué vemos? Bien, vemos imágenes de cómo se ve el bebé en las diferentes etapas, a las 4 semanas, a las 6 semanas, 11 semanas, 19 semanas, 8 semanas. E incluso aquí les puse el destello de luz cuando ocurre la concepción. Recordemos que el corazón de un bebé empieza a latir el día 10, del día 16 al día 22, ¿sí? Eso también es importante. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Qué dice Dios? Está en el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y aquí cuando hablamos de entretejer, yo ya les había comentado que ese entretejer es igualito a la cadena del ADN cuando se unen los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. Y ahí sí ya se forma el ADN, que esa cadena tiene 46 cromosomas. La Biblia enseña exactamente lo mismo que la ciencia y los proaborto nunca te van a hablar de ciencia. Ellos solamente argumentan sobre la sentencia, la recontrasentencia y el derecho y los falsos derechos sexuales de la mujer. Entonces, ellos nunca se van a meter en este terreno y de hecho, como les decía, dicen que es que todos esos son argumentos religiosos. Hablar de ciencia es un argumento religioso, hágame el favor. Lo que sí es verdad es que tanto la esclavitud como el aborto son negocios que se lucran de la miseria humana. Y recordemos que la esclavitud no se ha acabado. Es ilegal, pero ocurre con la trata de blancas, ¿sí? Los abolicionistas ingleses de 1800 se enfrentaron a comerciantes de esclavos y a dueños de plantaciones en las colonias, los que producían el azúcar, por ejemplo, en Jamaica. Y estos eran los que en el Parlamento se resistieron a que se acabara con la esclavitud. Hicieron todo lo que pudieron y pusieron todo el dinero que tenían en esto. Se necesitó que las personas entendieran la crueldad del comercio de esclavos, o sea, qué era lo que realmente sucedía en esos barcos, para que presionaran al Parlamento y le hicieran boicot. Entonces, por ejemplo, le hicieron boicot a todo el comercio del azúcar. La gente dejó de consumir azúcar en Inglaterra. Pero el aborto es exactamente lo mismo, o sea, lo que soporta esto y la razón por la cual tienen tanto poder es porque hay mucho dinero de por medio. Profamilia en el año 2019 reportó 22.000 abortos más o menos con ganancias o ingresos de casi 30.000 millones de pesos. Oriéntame, 7.000 millones de pesos y donaciones que son de todas estas ONGs, ahí está también metido George Soros y todo lo demás, 6.800 millones. Las pastillas, que son de laboratorios reconocidos, que es también algo que deberían de preguntarse, pues son un gran negocio, más o menos 150.000 pesos, Cytotec.
560.000 pesos un aborto en el primer trimestre, inducción a muerte fetal 1.600.000 a 6 millones de pesos. Mi pregunta es si existirá algún interés por parte de quienes están detrás de esto de dejar de presionar para seguir consiguiendo, o sea, seguir continuando con más derechos, ir ampliando esa sentencia 355 a que ya sea en cualquier momento y por cualquier causal y todo. Y es que con el aborto la sociedad pierde como un todo, porque se ha demostrado que cuando tú permites el aborto en una sociedad, se incrementan las tasas de infanticidio. En Estados Unidos se duplicaron desde la legalización del aborto, así como el maltrato con los niños y la negligencia, los cuales se han aumentado 4 veces. La mujer también es una víctima, como ya les habíamos comentado en alguna otra exposición, porque existe lo que se llama el síndrome postaborto, y la verdad las mujeres que han pasado por esta experiencia sufren muchísimo, pero eso no lo dicen los que están a favor del aborto, esconden esta información. La siguiente conquista de los progresistas claramente es que la eutanasia, van detrás de esto, y otra cosa que no han querido ver es el invierno demográfico en el cual ya está Colombia, porque tiene un 1.82 hijos por mujer, cuando la tasa de reposición es 2.1 hijos por mujer. O sea, ya estamos en invierno demográfico. Está en riesgo todo lo que es el sistema pensional. Y como ustedes ya les he contado, pues la brujería se nutre del derramamiento de sangre inocente, es decir, el aborto. Entonces, reflexiones finales. Nosotros somos mayoría, los que pensamos así. Pero estas personas, los progresistas, tienen dinero para litigio estratégico. De hecho, hablaban hasta de 9 millones de dólares para este tipo de cosas. Y han puesto sus fichas, pero no fue ayer. Lo han venido haciendo hace 30 años y nosotros nos dormimos. Pero como digo aquí, pues ya nos estamos despertando. Y esta charla, pues es otra manera de despertar a las personas. Tenemos que hablar de esto y de la infamia que es desde todos los púlpitos. ¿Por qué? Porque curiosamente John Newton, que fue el que inspiró a William Wilberforce a que abrazara la causa abolicionista, John Newton ya llevaba mucho tiempo de cristiano y seguía siendo esclavista. Seguía estando de acuerdo con esto. De hecho, leía en el barco, en el barco esclavista, leía los evangelios y no hacía como clic. Entonces, parece que a veces es necesario que alguien les hable de frente, como hizo en su momento John Wesley a través de sus escritos. Tal fue el nivel de exhortación que John Newton entendió que la esclavitud estaba mal. Entonces, toca hacerlo. Hay que educar a los jóvenes en integridad sexual, ya pues vimos el versículo, pero también inculcar en los niños el amor por la vida y que les quede súper claro que la vida empieza en la concepción, mediante videos, siempre inculcarles ese mensaje y que la vida es sagrada. Y por favor, los que me están escuchando, tomémonos la esfera del gobierno, en las cortes, el ejecutivo, el Congreso, por favor, pero también las comunicaciones, ¿sí? La medicina, la ciencia, el derecho, abogados, necesitamos muchos abogados para defender esta causa. Y de hecho fue muy lindo escuchar tantas personas que genetistas, doctores, muchos doctores que hablaron súper lindo de la causa provida, incluso tuvimos a Leandro, que fue el doctor que lo metieron a la cárcel por salvar las 2 vidas en Argentina. No podemos callar, tenemos que participar en los foros y ya vendrán nuevos foros de otros temas que son importantes para Dios, salir a las calles a protestar, pero también en las redes sociales. Apoyemos a los congresistas que defienden la vida y tengamos esto en cuenta en las elecciones del 2022 a la hora de escoger presidente y congresistas. Integrémonos a la lucha pro vida a través de fundaciones, apoyemos, pero sobre todo la intercesión, porque esto es un tema espiritual muy fuerte. Y aquí esto se trata de potestades, de gobernadores de las tinieblas, y esto no se gana a punta de argumentación, esto se gana a punta de rodilla y guerra espiritual. Pero hay que hacer todo, todo es importante. Y pues ya para cerrar la intervención, la invitación de siempre, que Dios nos hace en Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Es decir, que si alguno de los que me está escuchando me dice, ay, yo no sabía, Sara, que en Colombia se practicaba el aborto o en el país en el cual estás,
no lo puedo creer. Yo creo que todos sabemos, ¿cierto? Y posiblemente muchos pasamos al frente de un sitio de abortos todos los días. Mi pregunta es ¿por qué no hacemos nada? ¿Es que no hemos recibido esta exhortación por parte de Dios? Pues el día de hoy se las extiendo y les digo que Dios, esto es lo que opina Dios y esto es lo que pide de aquellos que se hacen llamar sus hijos. Si yo no estoy haciendo nada sobre el tema del aborto, es que porque posiblemente no soy un hijo de Dios. Soy un simpatizante, nada más. Entonces, bueno, cerremos con una oración y ya pasamos a comentarios y con el pastor. Bueno, gracias Señor por este tiempo, Señor, gracias por esta oportunidad de poder hablar de nuevo de este tema que es tan cercano a tu corazón, este tema que te duele tanto, Señor. Te pido que estas palabras no se devuelvan vacías, Señor, que se cumpla la promesa, Señor, de que la palabra tuya es tan cortante como espada de doble filo, Señor, y que esto penetre profundamente en el alma de quienes me escuchan y en el espíritu los mueva, Señor, a defender la vida, porque la vida solamente te pertenece a ti y la vida es sagrada, Señor. Entonces te pido que despiertes a las personas que me escuchan, Señor, y que los movilices, Señor, de verdad, a ser siervos tuyos y a hacer lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.